A 2 semanas de haber sido requerido por la comisión investigadora del caso Cascadas, el expresidente Sebastián Piñera respondió a las 19 interrogantes que se le formularon. En un solo texto, el exmandatario, entre otros puntos, negó haber mantenido encuentros con el ex superintendente Fernando Coloma y aseguró que declaró ante el Ministerio Público en 2 investigaciones previas. Vamos a andar en este tema. Nos contactamos hasta ahora con el presidente de la comisión investigadora del caso Cascadas y diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien nos atiende desde el Congreso en Valparaíso. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Catherine. Bueno, diputado, primero saber qué conformidad tienen ustedes respecto a la respuesta que ha emitido el expresidente Sebastián Piñera frente a la interrogante que le plantearon. Mire, yo me siento profundamente defraudado porque creo que un expresidente de la República deberá tener, yo diría, más consideración para poder responder a un cuestionario de una comisión investigadora de un poder del Estado, como es efectivamente la Cámara de Diputados. Se le hizo un cuestionario con 19 preguntas muy precisas. Sin embargo, él respondió solo 2 temas generales. De las preguntas no se hizo cargo. Y yo esperaría una mayor colaboración de un expresidente de la República en una investigación tan importante como esta. ¿Qué es lo que nos dijo el presidente o el expresidente Piñera? Nos dijo que primero él había declarado ante la justicia por este caso. Nos dijo que él efectivamente había constituido un mandato de administración de terceros sin cuenta al mandante, de administración discrecional, es decir, una especie de fideicomiso ciego, que hasta el momento de poder constituir este fideicomiso ciego, él efectivamente tenía acciones en las sociedades Cascadas, en Oro Blanco, en Pampa Carichera, en Norte Grande, y que no sabe si actualmente tiene o no porque todavía no termina ese fideicomiso ciego, él no le ha puesto término a ese mandato. Y aquí nosotros tenemos realmente una gran duda. ¿Por qué el presidente Piñera todavía no termina su fideicomiso ciego? Si hace más de 8 meses que entregó el poder. ¿Por qué los chilenos no tienen derecho a saber cuánto ganó el presidente Piñera cuando fue presidente de la República? ¿Por qué los chilenos no tienen el derecho a saber dónde obtuvo esas ganancias Sebastián Piñera? ¿Por qué hasta el día de hoy mantiene en secreto cómo se comportaron sus inversiones mientras él fue presidente de la República? Y lo último que nos señala es que él efectivamente tuvo contacto con Fernando Coloma, pero niega haber tenido respecto de casos particulares, sino que más bien respecto de las modificaciones institucionales y legislativas para poder mejorar la supervisión del mercado de valores. Diputado, probablemente lo más específico que responde el presidente Piñera en relación a las preguntas que ustedes le hacen, o más concreto, es lo que tiene que ver con el superintendente, con el ex superintendente Fernando Coloma. Pero cuando, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, según lo que usted mismo nos dice, responde respecto al fideicomiso y dice que bueno, que no tiene claro si está o no está porque no tiene la información y si qué vinculación tuvo con el caso Cascadas. Y cuando responde también sobre las declaraciones que ha hecho la justicia, las cuales no puede entregar porque están en esta instancia judicial, y solo dice que las hizo pero no entra en el detalle. ¿Les permite a ustedes avanzar en la comisión investigadora? ¿Les permite sacar conclusiones respecto a las dudas que tenían? Bueno, yo creo que los antecedentes hay que ir analizándolos de manera armónica, ¿no es cierto?, comparando algunas declaraciones con la respuesta que da Sebastián Piñera. Yo, por cierto, que no quiero adelantar conclusiones. Creo que no es responsable que los miembros de las comisiones adelantemos conclusiones antes de que discutamos propuestas de informe, antes de que concluya la investigación. Lo que le puedo señalar es que nos parece absolutamente extraño, en términos personales, de que el presidente no haya querido responder una a una a las 19 consultas que aprobó la comisión investigadora de la Cámara, que más bien haya optado por responder generalidades, por evitar efectivamente responder lo que para la comisión y para la adecuada investigación era pertinente. Yo sinceramente creo que más bien el expresidente Piñera lo que hizo fue generar una respuesta formal para que nadie dijera que no quiso colaborar, pero obviamente que no ha tenido la intención de aportar los antecedentes precisos que hubiesen sido de mucha utilidad para el trabajo de la comisión investigadora. ¿Tienen alguna facultad hoy día, diputado, para insistir en entregar esas preguntas o hacer comparecer de alguna forma, citar o invitar al expresidente Sebastián Piñera a la comisión? No tenemos ninguna facultad de poder citarlo, evidentemente que podemos invitarlo, pero nosotros por prudencia optamos por enviarle un cuestionario. No nos gustaría tener a un expresidente de la República, ¿no es cierto?, sometido a un interrogatorio en una comisión investigadora. Nosotros lo que hicimos fue enviarle un cuestionario que da cuenta de un conjunto de imputaciones que se han hecho en el seno de la comisión investigadora, hay que decirlo, personas más bien cercanas
a Julio Ponce respecto de su eventual participación en esto, ¿no es cierto?, su eventual vínculo, y nosotros creíamos que era importante que el presidente Piñera pudiera de alguna manera responder estas imputaciones, pero el presidente lo que hace es más bien responder dos generalidades. Una, que nos parece, insisto, muy curiosa, dice, tenía acciones en las cascadas, pero ahora no sé, porque han pasado 8 meses que dejé el gobierno, pero todavía tengo la administración de mis inversiones delegada en tercero, y no he querido colocarle término a esto, no sé con qué razón, cuál es el motivo, creo que los chinos tienen derecho a preguntarse aquello. Y lo segundo es que reconoce que efectivamente tuvo contactos con el superintendente Coloma, pero según él, más bien era por temas generales y no por un caso en particular. Pero lo que sí está claro es que al menos hasta la constitución del fideicomiso, Sebastián Piñera sí tenía efectivamente inversión en la cascada, y lo que nos dijo el superintendente Coloma es que hasta el momento en que él era superintendente sí tenía la empresa de Sebastián Piñera inversión en las cascadas, y lo que nos dijeron directores de las cascadas como Patricio Philip es que hasta el día en que se declaró, esto hace un par de semanas atrás, todavía el expresidente de la República tenía interés en las cascadas, y por lo tanto naturalmente que interés económico directo tenía. Lo que no ha sido posible despejar es si efectivamente influyó o no en el ente regulador y supervisor como la superintendencia para poder de alguna manera resguardar sus intereses, que es una de las teorías que se sostiene en este caso, y que nosotros lo que queremos hacer es más bien recibir todos los antecedentes, y por eso que le quisimos preguntar derechamente al presidente de la República qué tan cierto eran estas afirmaciones, pero no en términos generales, sino que lo hicimos en términos muy particulares, preguntándole por cada una de las imputaciones que se le hicieron al expresidente Piñera. Insisto, 19 preguntas, solo se nos respondió 2 cuestiones generales. Considerando que se respondan estas 2 cuestiones generales, como usted dice, diputado Fuad Chahín, ¿en qué fase queda o en qué condición queda esta comisión para responder las interrogantes que ustedes se plantearon y que pretendían responder con el expresidente Piñera, y cuáles son en el fondo los pasos a seguir para ir dilucidando las interrogantes que todavía están vigentes en la comisión? Bueno, hoy día vamos a aprobar otros cuestionarios, un cuestionario que le vamos a enviar a Julio Ponce, quien no quiso comparecer personalmente. Él fue invitado a la comisión, sin embargo no quiso comparecer. Le vamos a enviar un cuestionario también, por lo menos yo he preparado algunas preguntas, entiendo que los demás parlamentarios también. Además, ¿no es cierto?, a Darío Calderón, que es una de las personas que imputó directamente al presidente Piñera, que cuando él estaba en ejercicio del cargo de presidente de la República en un evento social, le preguntó cómo estaba la negociación por las cascadas, en las cuales estaba involucrado Darío Calderón, y el abogado le habría dicho que estaba un poco más complejo porque se había involucrado la superintendencia, ante lo cual el presidente Piñera en esa época le habría dicho que él se encargara de la fusión de las cascadas, larga, antigua aspiración de Sebastián Piñera, y que él, es decir, el presidente de la República, se encargaba de la superintendencia. Dijo, tú encárgate de la fusión, Darío, y yo me encargo de la superintendencia. Bueno, también queremos preguntarle a Darío Calderón si reafirma lo que señaló Patricio Philip en la comisión y lo que el mismo Darío Calderón declaró ante el Ministerio Público, porque esta versión de este encuentro con Piñera, una actividad social, la dio también Darío Calderón en su declaración ante el Ministerio Público, tal como lo reconoció, ¿no es cierto?, el fiscal Morales cuando concurrió a la comisión investigadora. Bien, diputado Fuad Chahín, le agradecemos mucho y por supuesto que quedemos muy pendientes de cómo avanza esta comisión investigadora sobre el caso Cascadas ahí en el Congreso. Que tenga una buena tarde. Gracias, Caterina. Solamente también es importante las recomendaciones para mejorar nuestra legislación y la institucionalidad, y en eso también estamos trabajando en propuestas bastante robustas, porque creo que hay que mirar hacia el futuro también para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir. Bien, que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.